Hola, nuevamente bienvenidos a su canal Conociendo tu Biblia. Soy Vic León. En esta ocasión entramos a la sesión número 20, donde estudiaremos el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, versículo a versículo. Es importante considerar que el capítulo 12 nos muestra la acción violenta de Satanás contra Dios y su pueblo, intentando destruirlo, pero fracasa. En ese intento, en el capítulo 13, Satanás se posesiona en un personaje que surge del mar, conocido como la bestia o el anticristo. En este caso lo vemos ya anunciado por el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, es decir, apartarse de la fe. En estos tiempos finales, muchas iglesias se apartarán de la fe. Después de esto dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Para que usted vea estas señales, le recomiendo que vea por favor mis videos, los primeros videos que subí a este canal, que se llaman Las señales de los últimos tiempos, donde se analizan todas las señales, o casi todas las señales, son bastantes, pero las principales se señalan, señales que nos hablan del próximo retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y entre esas señales está el trabajo previo para que surja la bestia. Este engendro de Satanás se presentará como un ente mesiánico. ¿Qué quiere decir esto? Que hará promesas de paz y seguridad a toda la humanidad, según nos lo dice también el texto de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, que dice que cuando digan paz y seguridad, y note bien que dice que cuando digan, no cuando haya, es decir, él va a prometer, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esto quiere decir que es ineludible, es inevitable. Entonces, este malvado ser va a controlar a la humanidad por medio de engaños para encaminarlos a un único gobierno que controlará toda la humanidad. El impulsor y promotor de la bestia, porque primero es la bestia, luego el falso profeta o segunda bestia, surge de la tierra. Estos personajes todos son narrados y descritos en el capítulo 13. Esto habla del nuevo orden mundial. Actualmente, muchos mandatarios e importantes líderes del mundo anuncian la necesidad de un dirigente mundial. Y voy a poner algunas evidencias y usted las puede encontrar incluso en la internet. Por ejemplo, este señor Mikhail Gorbachev, que en 1988 dijo que la doctrina comunista había sido un fracaso. Sin embargo, él dijo esto: solo podrá conseguirse progresar globalmente, es decir, mundialmente, si se busca un consenso universal en el movimiento hacia un nuevo orden mundial. Lo está diciendo Gorbachev en 1988. Posteriormente, alguien que fue Premio Nobel de la Paz, me refiero a Nelson Mandela, él dijo lo siguiente: el nuevo orden mundial se está gestando y debe enfocarse en la creación de un mundo de democracia, paz y prosperidad para todos. Es decir, está hablando en un contexto universal, es decir, para todo el mundo. Después tenemos al célebre historiador británico Arnold Toynbee, que dijo lo siguiente: las naciones están preparadas a entregar los reinos del mundo a un hombre que ofrezca una solución a los problemas que aquejan al planeta. Note por favor otra vez cómo los grandes líderes están pugnando porque exista un solo gobierno.
Tenemos otro también de gran importancia, no que los demás no lo sean. Sin embargo, adquiere relevancia este personaje porque fue el primer presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el periodo de 1946-1947. Me refiero a Paul Henri Spaak, primer ministro de Bélgica también. Fue uno de los gestores del mercado común europeo, es decir, la Unión Europea, y secretario general de la OTAN, y quien dijo lo siguiente: no queremos una comisión más, ya contamos con demasiadas. Lo que buscamos es un hombre que tenga suficiente estatura moral para captar el apoyo de las masas y sacarnos del Senegal económico en que nos encontramos, que nos estamos hundiendo. Cuando se presente tal individuo, sea Dios o sea el demonio, lo aceptaremos. Por favor, tome nota también de esta declaración de este hombre. Tenemos también otro señor, usted lo conoce también, me refiero a este líder que fue de los Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos, George Bush, conocido como George Bush papá. Dice: solo los Estados Unidos tienen tanto los medios como la posición global, moral, para sostenerlo o para tener este orden mundial. Lo digo en 1981, y asómbrese por favor con lo que sigue. Mire, las personas se vuelven cada vez más conscientes de la necesidad de un nuevo orden mundial. Y ahí tiene usted la imagen de quien lo dijo en enero, 1 de enero de 2004. Luego tenemos otro hombre de gran importancia, quien fuera el secretario de Estado de los Estados Unidos adjunto, que dijo lo siguiente: el señor Strock Talbot dijo: el próximo siglo, es decir, el siglo XXI, las naciones como hoy las conocemos serán obsoletas. Todos los estados reconocerán una sola autoridad. La soberanía nacional no es la gran idea después de todo. Tal vez usted haya escuchado la frase célebre que cada país tiene su libre determinación, o la doctrina de la determinación de los pueblos. Bueno, esa doctrina ya no existirá más. Luego tenemos otro personaje actual. Dijo: llegó el momento en el que todos deben colaborar en una nueva organización de la familia humana para asegurar la paz entre los pueblos y promover su progreso integral. Otra promesa de paz. Busquemos juntos las soluciones en la siguiente declaración. Busquemos juntos las soluciones, iniciemos procesos de transformación sin miedo y miremos hacia el futuro con esperanza. Invito a cada uno a ser protagonista de esta alianza, asumiendo un compromiso personal y comunitario para cultivar juntos el sueño de un humanismo solidario que responda a las esperanzas del hombre y al diseño de Dios. Se está refiriendo este señor a que exista un solo gobierno mundial, un gobierno, escuche usted, humanista. Y esta es la persona que lo dijo. Como usted puede observar, uno de los objetivos del nuevo orden mundial es la creación de un gobierno único, una moneda única y una sola religión. Por tanto, el surgimiento de un líder a nivel mundial ya es un hecho. Solo falta el momento indicado para que surja tal personaje, y a partir de ese acto, lo que sigue, nadie y nada lo detiene. Es por eso que este capítulo 13 de Apocalipsis detalla el surgimiento de dicho gobierno. Y empezamos a estudiar versículo a versículo de este capítulo
13 de Apocalipsis. Dice el versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bien, Juan, en contraposición al texto de Apocalipsis 12, donde Juan tiene una visión celestial, ahora indica que su visión es en la tierra y evidencia la forma en que aparece en escena este nefasto personaje y a la vez lo describe. Para la época, debemos considerar esto, para la época en que se escribió esto, en la época del apóstol Juan, para Israel, el mar era un símbolo de mal o de caos. Esto lo constatamos en Isaías 57:20, lo cual indica que este ser malévolo surgirá en medio de un mar, pero un mar de confusión mundial. También el mar, en su simbología, puede ser en sí mismo el océano, un océano agitado, o bien el mar puede representar una multitud de gente, como lo es en este caso, donde surge la bestia en medio de una multitud o naciones del mundo. Y me inclino a pensar que el surgimiento de esta bestia tiene su origen en alguna parte de la zona del mar Mediterráneo. Ahora, juntando todos estos pensamientos, todo esto que le he dicho, el anticristo surgirá de las costas del Mediterráneo en medio de una confusión mundial. Entonces, es importante en este capítulo 13 hacer una distinción entre el dragón de Apocalipsis 12 y la bestia. ¿Por qué? La palabra bestia, aunque es un hombre poseído, no se refiere a su aspecto físico, grotesco, monstruoso, sino más bien hace referencia a su carácter o personalidad, que cae esa maldad en lo bestial. Las 7 cabezas corresponden también en el período del Antiguo Testamento a 7 imperios citados, 7 imperios que ya pasaron, que los narra el texto de Daniel 2, y la historia también, que son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, que se unirán para levantar un solo gobierno mundial. Estoy hablando ya de la época del anticristo. Y así como una confederación de 10 cuernos que representan a 10 reyes que aún no se forman, pero que en la época tribulacionista serán conocidos estos gobiernos. El señalamiento de estos 7 imperios es importante, ya que cada monarquía mencionada corresponde a un periodo histórico donde Satanás obró o trabajó con esas potencias contra el pueblo de Dios. Y para esto le recomiendo que vea la historia acerca de estos reinos mencionados. El libro de Daniel 7:24 nos hace referencia a ello. Pero lo más importante es señalar que en época de la tribulación esta bestia tiene 7 cabezas. Esto nos indica que tiene un conocimiento pleno que poseerá este malvado ser. Pero también habla de su imposibilidad de perecer, imposibilidad aparente, recordemos, ya que una de sus cabezas será herida de muerte, pero se levantará o resucitará este ser, indicativo de que se trata de un ser poderoso. Ahora, llama la atención que este ser tiene características similares a la que aparece en Apocalipsis 12:3 y en Daniel 7:19 en adelante. Ahora, con respecto a los 10 cuernos, que también nos lo relata Daniel 7 y 24, recordemos que el número 10 significa perfección. Y en este caso, la bestia estará plenamente frente a todo poder económico, militar y religioso, en referencia al último imperio mundial del anticristo. Ahora, el cual en su momento será vencido por Jesús.
Estos 10 cuernos, recordemos que cuerno significa poder o es símbolo de poder. Estos 10 cuernos o 10 imperios mencionados en Daniel 7:24, que aún no han recibido la autoridad de Satanás, lo cual sucederá en la época de la gran tribulación, y muy probable sean 5 naciones de Europa y 5 de los países de práctica musulmana. Esto lo digo con relación a las diademas que hablan de poder y autoridad. Ahora, cabe mencionar que esas 10 naciones nos remiten a Daniel 2:41, donde se menciona un rey dividido, que es el Imperio Romano, cuando se dividió aproximadamente en el siglo IV, es decir, en el 390 después de Cristo, donde Constantinopla, hoy Turquía, fue capital del Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, cuya capital fue Roma. De esos pies que habla el texto de Daniel 2:41, los 10 dedos forman 5 naciones del lado de la zona de Turquía, Constantinopla, y la otra que corresponde a la zona de Europa. Con relación, como marca el texto, al nombre blasfemo, es necesario entonces definir la palabra blasfemia, y según Wikipedia se refiere a una ofensa verbal contra la majestad o divinidad, o también hablar ofensivamente contra alguien. Probablemente la bestia ridiculice el nombre de Dios o profiera palabras injuriosas contra Dios o contra sus santos. Sin embargo, esta acción demoníaca contrasta abiertamente con quién es el verdadero Mesías y con quién es el verdadero adorador de Dios, el que alaba a Dios. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Note por favor, dice que el dragón, es decir, Satanás, le dio su poder y su trono y gran autoridad. Bien, Juan ve en esta bestia que reúne y conjuga las características de estos animales muy conocidos y también muy de aquellos lugares. Lo vemos también en Daniel 7:3-7. Y aunque aquí el apóstol Juan los menciona en sentido inverso, como lo menciona Daniel, no pierde por ello su relevancia. Sin embargo, la bestia citada por el apóstol Juan es una combinación o mezcla de características de animales mencionados, presentando así un engendro de inigualables características. Por ejemplo, la característica del leopardo. El leopardo tiene un cuerpo agradable, tiene un cuerpo estético, de pelaje suave y hermoso, de figura atractiva, pero sus manchas hablan de camuflajearse para atacar con rapidez y atrocidad. Esto habla de que esta persona va a ser una persona agradable, va a ser una persona estética, va a ser atractivo, hermoso, pero va a ser un farsante. Se va a camuflajear para obtener sus propósitos. Del oso, sus pies son grandes, son fuertes y rudos. Es un animal persistente que, agregado a su robustez, a su vitalidad y su ferocidad, nadie escapa de sus garras. Otra característica que tendrá esta bestia: será un hombre fuerte, será un hombre rudo, será un hombre persistente, será un hombre de mucha vitalidad y ferocidad, donde nadie puede escapar de sus garras. De león, empezando por su intimidante rugido, que hace sentir temor a quien lo escucha. Pero también la característica de este animal son sus afilados colmillos, que se clavarán en este caso a las naciones. 3 características de imperios pasados, que son Babilonia, Medio Persa y Grecia, que se amalgarán en uno solo, el nuevo imperio u orden mundial, buscando
con ello, con esa mezcla de esas características, buscando hacer el mayor daño posible. Será poderoso, porque Satanás, el dragón o serpiente antigua, como dice el texto, le entregó autoridad a esta bestia o anticristo. Y así como el trono y poder jamás visto, se le será entregado. Y si usted lo notó, esto que ofrece el dragón a la bestia es lo mismo que le ofreció a Jesús cuando Jesús fue tentado. Cuando Satanás le dice en la segunda tentación, le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Tremenda esta parte. Versículo 3. Estoy dejando que corra la imagen de aquí que tengo atrás de mí para que usted vea también y complemente todo esto que estamos diciendo. Versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí hay algo que debemos de notar. No cabe duda que Satanás es un tremendo imitador, y en este caso de una de las 7 cabezas de esta bestia que fue herida de muerte, sana milagrosamente, pero lo sorprendente de su sanidad provoca aumento de su popularidad, de su fama, y con ello mayor credibilidad. Sorprende entonces que esto es una ridícula imitación de la resurrección de Jesús, de tal forma que la gente se sorprende y se maravilla ante este falso milagro. El versículo siguiente nos muestra los efectos del efecto producido por dicho milagro. Aquí vemos en esta lámina que acaba usted ver cómo está el propósito de ese milagro. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Note bien que adoraron al dragón y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La gente, al quedar sorprendida por este supuesto milagro, se vuelca en adoración al dragón y a la bestia. Al ver ese supuesto milagro o ese portentoso milagro, la gente exclama, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra él? Pues humanamente, nadie. Pero recordemos que mucha gente de la época de la tribulación caerá en esa trampa demoníaca. El texto de Marcos 13:22 dice que hará señales y prodigios para engañar, dice el texto de Marcos 13:22, si fuera posible aún a los escogidos. Luego también tenemos en Lucas 21:8 un texto muy parecido. Y aquí hay algo que me llama la atención. Actualmente el culto a Satanás crece de manera significativa en su número de seguidores. Esto tal vez un indicativo que en su momento será parte de la creencia mundial o será común esta religión idólatra en tiempos del anticristo. Versículo 5. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es interesante que el versículo dice, también se le dio boca. Este es un indicativo que Dios en su soberanía permite que el anticristo exprese su maldad
para que de manera manifiesta, o para que de esta forma se manifieste la arrogancia de este ser malvado. Tales declaraciones de este ser malvado solo expresan su cólera a causa de su frustración. Ahora, al decir que hablaba grandes cosas, indica que son blasfemias, lo cual lo comprobamos con el versículo siguiente. Blasfemias que profiere contra Dios durante 3 años y medio. Es decir, durante ese tiempo de 42 meses, donde será manifiesta la autoridad suprema de este ser maligno. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo permite? Porque Dios le dio autoridad a decir, la bestia actúa de esta manera porque Dios lo permite, para que Dios cumpla así sus planes de juicio divino. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Las blasfemias de este maléfico ser son en contra de Dios. Probablemente este personaje haga uso de la predicación o de la oratoria, también de forma persuasiva, que logrará alejar a la gente de Dios. Dice también este texto que estamos estudiando que blasfemará contra el tabernáculo, o sea, contra el lugar de adoración. Ya vimos el texto de 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 12. Usted lo puede buscar en su Biblia. Es decir, el templo que estará ya construido en ese tiempo. Y por último vemos al anticristo que profere blasfemia contra los que moran en el cielo, muy probablemente contra los ángeles, o bien se refiere a la bestia que lanzará injurias contra los que fueron llevados en el rapto. Estas acciones del anticristo solo demuestran que por todos lados y de todas formas busca garantizarse su permanencia en el poder. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad a la bestia sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, es decir, sobre toda la humanidad. Aquí hay algo interesante. En la historia del cristianismo se ha visto tremenda persecución en casi todos los tiempos. Sin embargo, esta persecución por parte del anticristo hacia los santos en esos días será incomparable. Una persecución especialmente contra los israelitas que reconocerán a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, y que se negaron a postrarse al anticristo. Probablemente en ese tiempo también habrá quienes, bajo la presión de tan tremenda persecución, no lo soportarán y terminarán negando a Jesús. Tal vez a esta victoria del anticristo se refiere este versículo cuando dice que los vencerán, o quizá que muchos morirán por creer en Cristo. Serán vencidos aparentemente con la muerte, pero luego también los que sobrevivan, Satanás pretende derribar su fe en Cristo y aplastar su creencia. Y aunque esto me dice que habrá creyentes que surjan en la tribulación y que logren pasar al milenio. Este es el cuerno pequeño del que habla Daniel 8:9, quien hace guerra contra los santos, Daniel 7:21 y 8:24. Esta situación indica que habrá convertidos en la época tribulacionista, sean hebreos o sean gentiles, ¿sí? Como podemos observar entonces, en esta porción bíblica, a Satanás se le permitió autoridad por parte de Dios sobre la humanidad para que Dios así ejerza su juicio retributivo. Versículo 8. Y la adoraron
todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esta palabra de todos los moradores de la tierra, usted se la va a encontrar repetidas veces en este libro de Apocalipsis, y se refiere a las personas que no son salvos, o personas impías, o personas que siguen al anticristo. Entonces, al decir el versículo, y le adoraron todos los moradores de la tierra, solo corrobora que se trata de un ser malvado que busca suplantar el lugar de Dios, valiéndose de un sistema político religioso. ¿Cómo sucederá esto? Recordemos, según a Tesalonicenses 2, 3 y 4, ya lo vimos, pero vamos a verlo otra vez. Dice, nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Aquí está el texto, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Queda claro? Entonces, nos indica que la bestia buscará ser adorado. También queda claro que quienes adoran a la bestia son personas que no creen o no han creído en Jesucristo. Pero Dios, en su soberanía, permite que Satanás obtenga, y permíteme la expresión, esa pírrica victoria. Sin embargo, solo se comprueba que el ser humano es proclive a los engaños y en su orgullo cree escoger lo mejor. Pero termina siendo un rotundo fracaso. Recordemos el texto de Romanos 1, 22 y 23, que dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Todo este evento, Dios en su omnisciencia, en su presciencia, ya lo tenía contemplado, puesto que desde antes de la fundación del mundo, como dice el texto en estudio, sabía quién sí o quién no estaría en el libro de la vida. Lo que me lleva a pensar, con base a este texto que estamos estudiando, me lleva a pensar que nuestro Dios, antes de decir, hágase la luz, dijo, hágase la cruz. ¡Qué interesante! Dios Padre ya tenía el plan de redención antes de crear al hombre. Por tanto, desde la eternidad ya había destinado a su Hijo a morir por nosotros. Y hay muchos textos que comprueban esto. Tan solo está el texto de 1 de Pedro 1, 19 y 20. Solamente les leeré el versículo 20. Dice, ya destinado, en referencia a Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos, es decir, a partir del año 0 a esta fecha, por amor a nosotros. Y aquí cabe la pregunta, ¿qué es el libro de la vida? Es un libro que contiene los nombres de todos los redimidos, y esto lo puede usted constatar en Apocalipsis 20, 11 al 15. Y con base a este pensamiento, muchos detractores del cristianismo, muchos detractores de la salvación por gracia, nos acusan a los cristianos de exclusivistas. Y tienen razón, ya que Apocalipsis 21, 27 nos dice claramente que no entrará a la presencia de Dios ninguna cosa inmunda, solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, solo los salvos en virtud de la obra de Jesucristo en la cruz. Tal regla no la pusimos nosotros los cristianos, la puso Dios, y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Aquí dejo en claro esto, Dios no tiene un plan B. 13:9. Si alguno tiene oído, oiga. Esta es una expresión hebrea que se utiliza para resaltar una verdad o una advertencia o algo importante para quien lo escuche y que para quien lo oye lo ponga en acción. Es una declaración que se repite varias veces en el Nuevo Testamento con el propósito de captar la atención del creyente. Versículo 10.
Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Ahí está la paciencia y la fe de los santos. Esta expresión está ligada al versículo anterior y se puede considerar de la siguiente manera. Si como creyente es encarcelado o asesinado, tal enemigo sufrirá el mismo castigo de la misma forma, es decir, su verdugo sufrirá la misma suerte. También alude para aquellos quienes trabajan para la bestia, que si toman a alguien en cautividad, es decir, preso o esclavo, seguramente tal persona enfrentará la misma situación. Igualmente, si alguien mata a algún creyente, sea judío o gentil, sufrirá la misma pena, y ante tal situación, el versículo expone y resalta lo que los santos deben ejercer en esos tiempos de terrible persecución, y también para la actualidad, que es la paciencia y la fe. Es una indicación a los santos de la tribulación y a los santos de hoy que deben reaccionar como corresponde a los creyentes de Jesús, no con violencia. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este ser infernal, dice el versículo, que proviene de la tierra, lo cual alude a que procede probablemente de las masas populares. Y también es necesario hacer un comparativo con la primera bestia, la cual sube del mar y que es descrita en el versículo 1 de este capítulo. Recuerde que dice Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Ahora, como podemos observar, las características de la primera bestia son horripilantes. En cambio, la segunda bestia que surge de la tierra es muy diferente a la primera. Esta segunda bestia parece inofensiva, como un lindo corderito, un tierno corderito, mas su apariencia engañosa no le quita ser hijo del infierno. Recordemos que Apocalipsis 5:6 nos presenta al verdadero cordero. Entonces desenmascara ese texto a este usurpador. Esta segunda bestia también es conocida como el falso profeta, y aunque es de la misma procedencia demoníaca, en su función es distinto a la primera bestia, la que surge del mar, ya que esta segunda bestia será el promotor de la adoración de la primera y del dragón. Ahora, las palabras de este falso cordero delatarán su procedencia infernal, dado que es una voz de dragón, una voz extraña para un cordero. Los 2 cuernos significan poder, y en la simbología bíblica expresa una autoridad, que en este caso, por ser 2 cuernos, indica muy probablemente poder político y religioso. Pero su voz que emite le delata como alguien infernal. Y aquí encontramos una tremenda enseñanza. Actualmente pululan falsos profetas apóstatas, profetas que se presentan como un manso e inocente cordero con promesas y soluciones para sus escuchas. Pero su voz solo revela que son falsos profetas de Dios, corderos con voz de dragón. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esta bestia que surge de la tierra está bajo las órdenes de la primera bestia, que surge del mar, e incita a la que surge de la tierra a que la primera bestia que surge del mar sea adorada. Esta bestia terrenal trabaja esencialmente como un profeta de Satanás, por eso es conocido como el falso profeta. Aquí hay algo interesante,
Dice Eclesiastés 3:11 que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Esa es su naturaleza. Sí, el hombre tiene un impulso religioso innegable. Sin embargo, esa misma naturaleza muestra que el hombre es rebelde de manera indiscutible, de tal forma que el hombre crea su propia religión, crea su propio Dios, crea sus propias obras, como lo dice Isaías 4:1, y es por eso que en tal condición el hombre de ese tiempo será fácilmente engañado, tan solo por ver la herida mortal de la bestia, que fue sanado de una manera milagrosa, y ahora vuelca su fe a ese engendro del mal. ¿Qué me enseña esto? Solo confirma lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:14, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto enseña o nos da la lección que no todo milagro puede ser procedencia de Dios. Antes del milagro debemos ver y analizar el mensaje. En este versículo, entonces, podemos observar una copia burda por parte de Satanás con relación al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque da gloria, porque como en la tierra el Espíritu Santo, aquí está, porque como en la tierra el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, y da gloria a Jesucristo, según lo dice Juan 16:8-11, de igual manera, este falso profeta induce y promueve la adoración al anticristo y a Satanás, que es el dragón, y hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Entiéndese aquí que este falso profeta ejerce una supervisión y es quien dirige la adoración del anticristo. Ahora, es interesante ver que tal adoración se magnifica cuando el anticristo es sanado de una herida mortal, y con este acto solo se observa una burda copia pirata de la resurrección de Jesús. Y de remate, tratando de imitar la resurrección de los dos testigos. Versículo 13. También hace grandes señales, es decir, el falso profeta, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Note por favor el texto. Hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es decir, que sus milagros son patentes. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 que como cristianos debemos andar por fe, no por vista. Pero generalmente la gente incrédula busca señales o milagros. Esto ya lo habló el Señor Jesucristo en Mateo 12:38 y en Mateo 16. Pero este ser malvado imita a los hombres de Dios como lo fue Elías en 1 de Reyes 18:23, lo podemos ver, o los milagros que hicieron los dos testigos en Apocalipsis 11:5. Y note lo interesante, dice que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Con qué propósito? Pues para impresionar a los hombres y caigan, en este caso, presas del engaño demoníaco, tenerlos cautivados. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra, otra vez, moradores de la tierra, con señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Note por favor este texto. Engaña a los moradores de la tierra con señores. ¿Quién? El falso profeta, que le es permitido hacer en presencia de la bestia. Es decir, el falso profeta hace milagros en frente de la bestia. Y manda a los moradores que le hagan una imagen. El falso profeta manda a los moradores que hagan una imagen de la bestia, la que fue herida.
Dice Matthew Henry en su comentario. Matthew Henry es un comentarista bíblico ya antiguo, un clásico. Dice, no se concibe culto idolátrico sin imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es necesario hacer una imagen de la bestia para poder tener una efigie a quien inclinarse. Es importante observar que todo lo que hace este diabólico ser ha sido permitido por Dios como parte de su juicio. Por esto de 2 de Tesalonicenses 2:11 hay un texto que a mí me impacta. Por esto Dios, dice el texto, les envía un poder engañoso para que no crean. Es decir, se endureció tanto su corazón que ahora se creen cualquier cuento. Ahora, como se comentó en el versículo 12 de este capítulo, que el hombre religioso por naturaleza siempre busca creer en algo, y si no tiene un Dios, lo fabricará y adorará y hará un ídolo cualquiera que éste sea, incluso si es un ser vivo, al punto de entronizar a tal sujeto. Y como prueba, tenemos grandes y tristes muestras del siglo pasado que fueron entronizados por el hombre ante supuestas esperanzas. Por ejemplo, tenemos a Hitler, a Mussolini, a Lenin, a Stalin, tan solo por mencionar algunos, y que al final estos hombres perecieron como todos seres humanos, aún con todo y estatua que les levantaron. Pero en este caso y en ese tiempo, la humanidad será obligada a adorar a la bestia. Algunos lo harán de manera espontánea, al punto de levantarle una estatua. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, es decir, al ídolo que crearon, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no, o a todo el que no la adorase. La expresión donde dice se le permitió infundir aliento, subraya esa parte, a la imagen de la bestia, me indica que Dios, en su soberanía y en sus propósitos, permite que tal imagen cobre vida. Ahora, al citar este versículo, la palabra aliento, del griego neuma, del Strong 4151, nos indica que Dios permite que Satanás genere este tipo de animación o vida en esta imagen, de tal forma que al parecer no hay truco o intervención tecnológica en esta imagen de la bestia, como algunos comentaristas bíblicos aluden. Véalo por favor de esta manera. Satanás desea para sí adoración, y para que así sea, para que esto sea creíble, genera este milagro, es decir, que la imagen hable y así acrecentar su popularidad. Una vez más, ¿con qué propósito le es permitido tener aliento de vida a la imagen de la bestia? Pues para decretar que todo ser que no se postre ni adore a la imagen de la bestia irremisiblemente muera. También es importante señalar que esta imagen muy probablemente sea parte de la profanación que está en el Nuevo Testamento. Recordemos 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Una imagen del anticristo que estará en el nuevo templo esta imagen indicará que quien no lo adore debe de ser muerto. Versículo 16. Y hacía que todos, es decir, la imagen de la bestia, es decir, que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. La acción de este ser diabólico le constituye como el responsable de la marca para todo hombre en un lugar visible. Tal marca será para todos, note bien, por favor, para chicos y grandes, para ricos y pobres, para libres, esclavos, es decir, nadie sin excepción.
no importa su edad, no importa su estatus económico ni social. Y es de llamar la atención que este versículo, el cual considero una imitación burda a lo que hizo nuestro Dios en Apocalipsis 7, 2 y 3 al sellar a sus 144,000 siervos judíos, 12,000 de cada tribu. Y así como la marca a estos 144,000 israelitas era un distintivo de ser leal, seguidor y adorador de Dios, ahora esta bestia pretende imitar una vez más los planes divinos e identificar así a sus seguidores. El propósito de la marca en los 144,000 como parte del plan de Dios fue para que estos sean librados de la ira o juicio divino. Y de la misma forma lo imita la bestia para que tales individuos, los que él controla, no sufran, aparentemente, la ira de Satanás. Pero también tiene otro propósito: controlar por medio de dicha marca a sus súbditos. Esta marca se colocará o en la frente o en la mano derecha. Y de esta acción, mi estimado videoescucha, existen avanzados métodos tecnológicos como los sistemas de localización por vía satélite o el famoso GPS, también donde ya se incluye la bioinformación del portador, sea animal o persona. Pero también tal dispositivo ya en algunos casos actualmente incluye información financiera del propietario. Hay mucha especulación con respecto a lo que podría ser esta marca. Algunos dicen que es un código visible, otros dicen que puede ser un código invisible, otros dicen que es un microchip, pero lo que sea, no hay problema. Lo que sí creo es que la tecnología de hoy es tan avanzada que cualquier cosa es posible. Y como podemos observar entonces con este código, y vamos caminando para ello, la eliminación del dinero efectivo cada vez está más cerca. Es decir, cada día se acerca la humanidad a una sociedad sin dinero constante y sonante. Las estadísticas indican que las compras vía electrónica superan ya el 60%, un 30% en efectivo y el otro restante de alguna otra manera. ¿Qué me indica esto? Que la humanidad avanza a pasos agigantados hacia la marca de la bestia, cualquiera que ésta sea. Versículo, a propósito, les dejo ahí en este video para que usted corrobore lo que yo estoy diciendo acerca de los datos de economía. Por ejemplo, China ha iniciado una campaña para eliminar el dólar por medio de dinero electrónico. Para el 2022 ya tiene que estar en función. Recordemos que se vienen los Juegos Olímpicos en China, entonces para ese entonces ya debe estar funcionando el dinero electrónico. Esa moneda tiene el nombre de renminbi o RMB. ¿Sí? Monex, el líder financiero mundial, indica que la moneda digital china, la nueva moneda digital china, RMB, sería una alternativa para el dólar. Y repito, ahí les dejo esa parte de información para que usted lo corrobore. Y esto es cierto. Mire, en los gobiernos totalitarios, donde se aplica un férreo control, podemos ver tímidamente lo que pasará en la gran tribulación. Esta acción de control se debe considerar como una tremenda presión para el dominio total de la humanidad. Algunos consideran a este tipo de operación comercial como créditos controlados, llámele como usted quiera, pero a final de cuentas es un control. Ahora, con base en el versículo que estamos estudiando, es importante dilucidar que la marca o sello que Dios otorga al creyente
aquí cambio un poquito de canal, el sello o marca que Dios otorga al creyente es una señal que ha sido redimido. Dice Efesios 1:13 que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, usted como cristiano tiene un sello que solamente Dios y su amado Hijo y el Espíritu Santo reconocen. En cambio, la señal de la bestia indica un sello de esclavitud. Dice, sino el que tuviese la marca, el texto, o el nombre de la bestia, o el número de nombre. Es decir, este versículo indica que su nombre es la marca, o la marca es su nombre, y aunque indistintos mientras estén grabados en la parte indicada en las personas, tendrán validez. Probablemente ese nombre o marca sea en referencia a un código numérico o a una denominación universal, pero lo que queda claro es que nadie que quede en la tierra en la época de la gran tribulación podrá realizar transacción alguna sin ese sello o marca. Esto es un perverso mecanismo de control y en algunas instituciones públicas y privadas ya se empieza a utilizar. Y aquí viene lo triste, mi estimado videoescucha. Ser iglesias que se dicen cristianas, que el control de asistencia y actividades es en base al código QR o al código de barras, de tal forma que quien quiera ser partícipe de sus programas y actividades, si no están en la base de datos, si no porta su código QR o su código de barras, incluso para ingresar a las instalaciones, no pueden participar en nada. Es por eso que el versículo 17 nos dice que ninguno que no tuviese la marca puede hacer algo. Quien no posee la marca, dice el texto del 17, no subsistirá. El control político y religioso que actualmente ejercen los gobiernos totalitarios, vemos apenas como asomándonos de lo que pasará en la gran tribulación. Esta acción de control es tremenda presión de dominio. La marca o sello que Dios otorga es una señal de redención. La señal que da la bestia es señal de control, de esclavitud. Aquí dejo estos datos. El papel moneda, el dinero físico a nivel mundial, tiene los años contados y pronto será reemplazado por un nuevo sistema económico. La tecnología para efectuar una implantación de tales características no solo existe, sino que se está usando en distintas partes del mundo. Entonces, todo esto indica que se está gestando una sociedad desmonetizada a gran escala. Usted lo puede notar en las marcas donde usted llama por teléfono, pide alimentos, o llama por teléfono y pide algún objeto electrónico o un bien. Incluso yo he sabido de personas que hasta sus autos los compran por teléfono por manera digital. Entonces, todo esto evidencia que se está gestando una sociedad desmonetizada a escala mundial. El control que hoy se ejerce en el mundo mediante la avanzada tecnología por los satélites y las bases de datos es alucinante. Por primera vez existen los dispositivos de alta tecnología para para cumplir esta escalofriante visión. Y esto lo dijo el apóstol Juan hace casi 2000 años. Versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. En verdad que mucho se ha especulado sobre este versículo. Páginas y páginas se han llenado y miles de libros han tratado de descubrir a este nefasto personaje.
También el número 666, aparte de intrigar a muchas personas, ha sido base para miles de conjeturas y especulaciones, incluso a muchos personajes de la historia de triste memoria le han colgado este número. Incluso también a las declaraciones de los hombres musulmanes que dice en el nombre de Alá, una expresión conocida como Bismillah, donde las letras que contiene tal expresión, dicen algunos, que tiene un valor numérico que se asocian con este número 666. Y esto fue dicho por Walid Shebat, un exterrorista palestino, hoy un evangelista cristiano. Y ahí dejo una dirección, no sé si aparezca aquí, pero búsquelo con el nombre de Walid Shebat. De lo que sí podemos estar seguros es que se trata de un número o código para personajes históricos. Esto no es, perdón, lo repito, no este número no es para personajes históricos, sino para un personaje próximo a llegar. El significado exacto del 666 nadie lo sabe, solo Dios. Y que es un número de hombre, sí, probablemente el nombre, esto sea el nombre o marca de la bestia y tenga un valor numérico que equivalga al 666. Y esto es posible dado que cada letra del alfabeto hebreo o griego posee un valor numérico conocido como gematría. Tal vez por eso diga el texto, versículo 18, que aquí estudiamos, que aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Y aquí pongo algunas especulaciones sobre el famoso sello. Actualmente, ahora con la pandemia que está viviendo la humanidad, algunos dicen que en esa vacuna que viene no sé qué cosas, con eso lo van a identificar a usted como parte de las personas selladas por el anticristo. Otras personas dicen que va a ser un código de barras en la frente, un código de barras invisible, tanto en la frente o en la mano, para que usted pueda realizar sus operaciones. Algunos hablan del microchip. Este microchip de hecho ya existe y es utilizado mucho en la sociedad. Otros dicen que es un implante parecido a esas tarjetitas SIM card que le llaman, que te lo van a tratar en tu mano y ahí puedes hacer tú las operaciones. Hay otros dicen que en Bélgica, esa le llaman la bestia, el centro de cómputo más grande del mundo, que está ya acondicionado para controlar todo y que de ahí parte todo. No lo sé. Y el último, el que les comentaba, el texto del Islam, la Bismillah, la declaración de que Alá es Dios. Ahí están dentro de esos jeroglíficos codificado el número 666. Insisto, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Este capítulo 13 es considerado como uno de los más difíciles de digerir, dado su contenido profético. Pero eso no le despoja del contenido interesante. Nos ofrece este capítulo 13 orientación para descubrir en la Escritura lo que sucederá en el reinado del Anticristo. En esta porción bíblica vemos a Satanás echando a andar sus maléficos planes. Pero también es sabido que en este capítulo surgen dos personajes malvados que causan confusión, a saber, la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra. Cada actor que aquí se menciona, la que surge del mar y la que surge de la tierra, tiene una tarea a cumplir. La bestia que surge del mar tiene mucho parecido con el dragón que nos narra Apocalipsis 12:3. Esta bestia que surge del mar es el embajador de parte del dragón que fomenta y favorece al dragón o a Satanás. Ante tal actividad, pronto se transformará en un dictador plenipotenciario, con una autoridad sobre, como dice el texto sagrado, sobre toda tribu, lengua, nación o pueblo. Y será tal su arrogancia que blasfemará contra Dios, contra el cielo y contra los que habitan el cielo.
Y en sus 3 años y medio, o 42 meses, o 1260 días que le es permitido reinar como Dios, ser adorado como Dios por los incrédulos, y todo aquel que se niega a rendir de culto será perseguido en misericordia. Ahora surge de la tierra otra bestia, conocida como el falso profeta, cuya función principal es promover la adoración al anticristo, la bestia que surge del mar y que es sanado de una herida mortal. Algunos comentaristas bíblicos sugieren que la primera bestia, la que surge del mar, será de orden gentil, y como sustento pone a Daniel 9:26 o Daniel 11:36. Personalmente creo que este personaje sale de las tierras de Medio Oriente, de algún lugar cercano al Mediterráneo. La bestia, en cambio, la que surge de la tierra, o segunda bestia, o falso profeta, tendrá la facultad de hacer grandes señales. Entre ellas, hará descender fuego del cielo, y hará que todas las personas sean sellados. El nombre o marca probablemente tendrá ese valor numérico, el 666. Y con respecto a este texto, como le dije antes, mucho se ha especulado sobre quién es. Pero solo sabrán aquellos que vivan en la gran tribulación. Ahora, es interesante notar que Satanás desde el principio ha querido tomar el lugar de Dios. Por ejemplo, tenemos Isaías 14:11 al 14, que dice, subiré y seré grande el Altísimo. Ahí está su pretensión de ser como Dios. Ezequiel 28:12, que él era perfecto en hermosura. Ahora, por voluntad divina, Dios, y permítame la expresión, Dios le permite a Satanás sus 5 minutos de fama. Y como se puede ver, los resultados son desastrosos. Lo que nos corresponde como cristianos verdaderos es predicar el Evangelio de Dios y advertir que el tiempo está cerca y que para evitar estos sufrimientos, cual nunca ha habido ni habrá en la tierra, como dice el Señor Jesús en Mateo 24, es necesario que las personas reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto es un apéndice lo que le voy a mostrar. Mire usted lo que se pretende en el nuevo orden mundial. Por principio, ya tienen una agenda de globalización que inicia en este 2021 y que está puesta en marcha al 2030. Y a continuación les detallo algunas de las actividades que pretende ese nuevo gobierno. Este gobierno pretende un solo gobierno, una sola religión que controle globalmente a la humanidad. Y esto incluye una constitución mundial, donde la soberanía de las naciones será obsoleta. Es decir, que la libre determinación de los pueblos no será más. Una sola moneda, por tanto habrá un solo banco. Es decir, ya no habrá problemas de tipos de cambio. Recuerde que habrá una sola moneda. Y la mayoría de las operaciones será de manera electrónica, con su sellito en la frente o en la mano. Extinción de la propiedad. Las personas no serán propietarias de sus casas, ni de sus autos, los agricultores ni de sus animales, ni de sus tierras. Los empresarios solo serán administradores. Serán del Estado y para el Estado. 4. La abolición del concepto familia. Es por eso que actualmente se han creado una diversidad de conceptos de familia, y esto incluye la reducción poblacional con apoyo de la promoción de los abortos, de la sexualidad, de la proliferación de pandemias. Esto tiene propósito de controlar la natalidad mundial. La educación estará totalmente a cargo del Estado, es decir, los próximos niños serán educados por y para el Estado. Esto habla de la estatización mundial de la educación, y si algún padre interfiere en dicha educación, habrá consecuencias. El control mundial de la población por medio de estratos sociales según el potencial productivo de cada persona. También habrá salarios unificados a nivel mundial. Las vacunas serán un mecanismo de control.
Esto nos lleva a unas solas palabras: la abolición de los derechos de las personas. Los aparatos electrónicos y medios electrónicos o de comunicación estarán controlados por el Estado. Ya se empieza a ver. Los medicamentos serán controlados por el Estado, y si alguien utiliza o se automedica con algo que no está autorizado, en ese tiempo habrá consecuencias. Prohibición de combustibles no autorizados por el Estado. Habrá un solo ejército. Pero principalmente está la implantación del número de la bestia. Esto es a grandes rasgos lo que se habla acerca del anticristo y lo que está por venir. Por favor, no lo eche en saco roto. Reflexione sobre todo esto. Infórmese más de este material. Bueno, dejo ahora las preguntas de repaso. Aquí las tiene usted. ¿Quién es la primera bestia? Describe la bestia. ¿Qué le sucede a la bestia? ¿Quién es el dragón? ¿Qué hace la bestia por 42 meses? ¿Quién es la segunda bestia? ¿Qué hace la segunda bestia? ¿A quiénes se le coloca la marca? Una vez más, mi estimado videoescucha, gracias por tu atención. Apóyanos suscribiéndote a este canal. Pon ahí tu dedo en la campanita para que recibas notificaciones. También obséquienos un like. Comparte este material para que otros se beneficien. También tus comentarios nos ayudan a mejorar. Recuerda, mi estimado videoescucha, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Gracias por tu atención y que Dios te bendiga.